Hoy, queridos hermanos y hermanas, quisiera iniciar la homilía bajo una pregunta que es ¿quién soy yo? Y en plural, ¿quiénes somos nosotros? Para poder responder o respondernos, debemos tener antes una definición que nos permita fundamentar esta pregunta. Habría que empezar diciendo ¿quién soy yo? Para ello hay que decir que el yo, a diferencia del ego, se distingue que el yo se refiere a la persona y el ego al egoísmo. Esta diferencia que a veces nos cuesta entenderlo. Es entonces que para poder entender mejor las lecturas que hoy nos pone la liturgia, tenemos que saber esta pregunta: ¿quién soy yo? Y si ese yo es persona, tengo que tener una clara definición de persona. Por lo tanto, existen muchas definiciones, podríamos decir, de lo que es persona, pero siempre hay una reducción que no abarca nuestra totalidad como persona. Ejemplo de ello: soy persona porque pienso, pero eso no es una definición completa, pues también deseo. Por eso existen muchas definiciones que no recogen en su totalidad lo que somos como personas. El conocernos, quiénes somos, nos va a ayudar y a la vez nos va a permitir observar en nosotros aquellos aspectos que debemos cambiar o mejorar. Difícilmente se podría realizar estos cambios si no tengo un cierto conocimiento de quién soy yo. Sería difícil iniciar un cambio y, por lo tanto, si no me conozco, difícilmente podré luego tratar de mejorar aquellas conductas, tanto a nivel de mi relación con los demás y aún más con Dios. Santa Teresa nos dice que ella tuvo este deseo de conocerse a sí misma y tuvo la respuesta de Cristo, que le dijo: «Conócete, Teresa, pero en mí». Cristo le estaba diciendo que estaba bien conocerse, pero que lo hiciera con Él, por cuanto el peligro está en que entremos en nosotros en un autoanálisis y no podamos luego salir de nosotros mismos. Por eso Cristo le dice a Santa Teresa: «Conócete en mí». La está llevando entonces a la oración, a una oración de un silencio sonoro, en donde el Espíritu Santo nos va inspirando e insinuando en nuestra mente y en nuestra voluntad a un mundo de salir de uno mismo al encuentro de aquello que somos imagen y semejantes a Dios Trino. Según nos dice la Sagrada Escritura, y lo vemos concretamente en el Génesis: hagamos al hombre y a la mujer a imagen y semejanza nuestra. ¿Y cuándo se produce esta afirmación bíblica? Podríamos preguntarnos. Podríamos decir en el momento de nuestra concepción. Esto que decimos que somos imagen y semejanza de Dios, ¿en qué momento se produce? En ese momento de nuestra concepción, en donde la vida se produce por evolución, digamos así, en el que esas dos células, espermio y óvulo, se unen. Y en ese momento, en ese instante, Dios crea el espíritu para ese nuevo ser que viene y le imprime ya esta categoría de ser persona. De esta manera, desde ese momento en el que Dios pone ya el Espíritu en nosotros, somos hijos
por gracia de Dios, por gracia. Luego viene el bautismo, pero somos hijos de Dios desde el primer instante de nuestra concepción, por gracia. Desde el momento de nuestra concepción, y tenemos, podemos decir, doble naturaleza, una naturaleza humana y una naturaleza deitática, es decir, pequeñitos dioses, porque participamos de la deidad, de esta divinidad participamos. Al igual que Cristo, que tiene doble naturaleza, pero Él tiene la naturaleza humana y divina. Nosotros no tenemos divina, es una deitática, que es una pequeña participación que venimos, por eso decimos que somos imagen y semejanza de Dios. Podemos ahora definir que la persona, nosotros, somos tres realidades somos. Somos un cuerpo, somos una psicología o alma y un espíritu. Estas tres realidades hacen que esta definición de persona, en la que hay muchísimas, pero que no recogen la totalidad de lo que somos, podemos decir que somos un espíritu psicosomatizado. Es decir, que tenemos un cuerpo, una psicología o alma y un espíritu. Es a partir de este momento, yo diría así, desde este momento, en que la presencia de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, está en nosotros desde el momento de nuestra concepción. Y ya San Pablo hoy nos lo dice. San Pablo nos dice, hoy en la segunda lectura a los romanos: hermanos, vosotros no estáis sujetos a la carne, sino al Espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en vosotros. Y no solo, podríamos decir, el Espíritu de Dios, sino también Cristo y el Espíritu Santo. Esta afirmación, podemos decir que esta afirmación que hace hoy San Pablo, que no estamos sujetos a la carne, entendiendo el concepto de carne, que son los pecados capitales para él, que es la lujuria, la gula, la avaricia, la pereza, ira, envidia y soberbia, son los que nos impiden en muchos momentos vivir en ese cielo que está en nosotros, pues son los que nos dominan en nuestra manera de comportarnos. Y para esto, para que no ocurra, volvemos a tomar la indicación preventiva que Cristo nos hace: velad y orad continuamente para no caer en la tentación. ¿Qué nos quiere decir San Pablo? Ciertamente, San Pablo, cuando habla del concepto de carne, son esas pasiones desordenadas. Él habla de ese concepto. Y Cristo por eso nos dice: velad y orad continuamente para que no caigáis en tentación, en esas tentaciones propias de ese desorden que en un momento dado se nos puede presentar por el pecado original. Y sigue afirmando San Pablo: si el Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros y en nosotros, el que resucitó de entre los muertos a Cristo Jesús, vivificará también nuestros cuerpos mortales por el mismo Espíritu que habita en vosotros. El Espíritu, como nos dice en el Evangelio Cristo, el Espíritu está pronto, pero la carne es débil. ¿Cuántas veces nos ocurre esto? Tenemos buena disposición en todo. El Espíritu está pronto, pero la carne es débil. ¿Y por qué caemos en esa tentación? Porque nos falta oración. No estamos atentos. Nos dejamos distracciones, nos dedicamos a otras cosas, no estamos pues con esta manera que hemos estado diciendo en este tiempo que venimos hablando. Por eso es necesario la lectura del Evangelio. Y la lectura del Evangelio nos lleva luego a reflexionar, cuando viene esa tentación, a resolver ese conflicto, esa tentación en mí. ¿Cómo lo resuelvo? Pues tendría que ser, me recurro a la palabra y esa palabra luego la resuelvo
en el Evangelio resuelvo ese conflicto y en ese resolver mi conflicto me uno a esa resolución que yo he sacado, que me ha dado la palabra, esa inspiración de Dios, y resuelvo mi situación y salgo de mí mismo y no me quedo en mi mundo, ese mundo en el cual esa pasión me domina. En uno será la envidia, en otro será la lujuria, en otro será cualquier de estos defectos que todos tenemos. Sigue diciendo San Pablo que si Dios nos está diciendo que es pues ese acto de Dios absoluto que habita en nosotros, significa que Él nos ha dado todas las capacidades para desarrollar todos nuestros talentos, virtudes y dones. Por ello nos recuerda San Pablo, estamos en deuda, pero no con la carne para vivir carnalmente. Ahora, si con el Espíritu damos muerte a las obras del cuerpo, viviremos. Esto no es lo que nos está diciendo San Pablo. ¿Cuántas veces nosotros decimos, es que soy humano y claro, ante esa tentación, ante estas dificultades, hoy nos lo está diciendo San Pablo, estamos en deuda, dice él, pero en deuda en orden al espíritu, no a la carne. No nos podemos dejar llevar por nuestras tendencias que son provocadas muchas por nuestra educación. No hemos educado nuestra mente a veces está distraída, muy distraída, y muchas veces en el fruto también de nuestra voluntad. ¿Qué es nuestra voluntad? Nuestras emociones, nuestros sentimientos nos dominan. En uno será el afecto, ese afecto desordenado que a veces tenemos. Queremos que seamos el centro, yo quiero ser amado, pero a mi manera. Bueno, todo ese mundo, pues claro, nos lleva muchas veces a esto mismo que nos está diciendo hoy San Pablo, que no estamos sujetos a vivir en esa carne, en ese mundo, sino en el espíritu. Y es ahora, desde esta posición, donde podemos entender lo que hoy San Mateo nos dice en el Evangelio, en esta súplica de Cristo a nuestro Padre Celeste. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Vamos a decir ahora quién son los sencillos. Para poder entender la palabra de Dios, digamos así, una forma simple. Dios es eso, simple. Nosotros somos, pues diríamos, nuestra psicología es una psicología compleja. Es un sinfín de variables la que nuestra psicología tiene. Y por eso, ciertamente en esa complejidad, nos cuesta entender las cosas de Dios, porque Él es simple. No hay este sinfín, como decimos, de nuestra psicología. Y dice Cristo, ¿quiénes son los sencillos? Cristo toma como figura a los niños para hablarnos de la sencillez. Fijaros una cosa, al parecer, en la época antigua, en la época del mundo antiguo, los niños no eran considerados como hoy en día. La mayoría de los estudiosos están convencidos de que esta es la primera y única vez en la antigua literatura judía en la que un niño es usado como un ejemplo positivo. Es decir, Cristo utiliza esta imagen del niño que no era común en aquella época. No era, porque los niños no eran considerados en la literatura, era como una cosa que no se tenía en cuenta. Cristo utiliza al niño para ponernos esta virtud de la sencillez. Lo que Jesús hace aquí es original, entonces, y radical. Cristo con ello eleva a la niñez a través de esta comparación
que hasta ese momento no se les consideraba a una categoría mayor en base a esa sencillez, poniendo como ejemplo que el reino de los cielos es de aquellos que se hacen como niños. Nos está hablando entonces de una virtud necesaria para poder entender lo que hoy Jesús en esta súplica pide a nuestro Padre Celestial. Los niños, en su sencillez e inocencia, nos enseñan en su humildad que están abiertos, son seres abiertos como todos por la presencia de Dios, pero ellos tienen esta capacidad de estar abiertos a cualquier corrección e insinuación que se les hace en orden a aprender y mejorar su conducta. Podemos decir entonces, a diferencia con los adultos, al no presidir en la intencionalidad del adulto las virtudes de la sencillez y la humildad, en aceptar sus propios límites, ¿qué hacemos? Nos encerramos en nosotros mismos a cualquier sugerencia e indicación o contradicción de cambio en aceptar lo que se nos sugiere. Y eso lo hemos dicho. Yo digo en resumen, cuando digo esa palabra de chuño, cuando hay algo que no te agrada, ¿qué cara ponemos? Pues esa cara significa que me encierro en mi mundo. Eso que está hablando, que hay una sencillez en mí, no estoy aceptando, no soy humilde. No hay una humildad. En el niño lo vemos que los papás, ¿cuántas veces les corrigen y les dicen cosas realmente a veces fuertes? Al rato el niño se ha olvidado. A nosotros nos dice alguien algo, sea quien sea, una mirada, y dura años. Y a lo mejor incluso nos vamos de este mundo con aquello que me ocurrió con tal persona o tal circunstancia. El niño no hace eso. El niño lo olvida en esa sencillez. Esta es la razón por la cual Cristo, en su súplica al Padre, le da gracias porque no se lo ha revelado al soberbio, al engreído, al autosuficiente, al orgulloso. Es aquí donde la frase de Cristo tendría sentido cuando nos dice: no deis a los perros lo que es santo, ni echéis vuestras perlas delante de los puercos, no sea que los pisoteen con sus patas y después, volviéndose, os despedacen. El modelo, diríamos así, de la sencillez y de la humildad es Cristo. Él se despojó de su divinidad, quiso llamarse el Hijo del Hombre, haciéndose en todo como nosotros, menos en el pecado. Nos viene a decir al respecto Santa Teresa de Ávila, decía que caminar en verdad era caminar en humildad. Por consiguiente, nosotros, que somos imagen y semejanza de la Santísima Trinidad, debemos esforzarnos en vivir la sencillez y la humildad. Tenemos todas las capacidades para hacerlo, porque Dios inhabita en nosotros. Como nos recuerda San Pablo en Romanos 8:31, si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Dios Padre entonces revela las cosas del reino de Dios solo a los pequeños. En otras palabras, Jesús hace notar que solo el corazón de los sencillos y humildes y mansos pueden conocer a Dios. De forma tal que si el corazón está lleno de pasiones o de posesiones, tesoros o saberes humanos, preocupado por los bienes materiales e incluso intelectuales, es imposible conocer a Dios. He ahí de la necesidad de vivir la bienaventuranza de los pobres de espíritu, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Es decir, ese desprendimiento, la sencillez, como la humildad nos lleva al desprendernos de nosotros mismos, pero de nosotros mismos no en el sentido
de lo que soy como persona, sino de aquello que realmente no me hace persona. Porque cuando yo vivo y actúo de una manera egoísta, eso no es de la persona. Eso lo que nos hace es destruir aquella esencia propia que somos como personas. Porque realmente tengo que hacer el bien y no el mal. El mundo enseña y envuelve en el afán del placer, el tener y el saber, priorizando por el poder la riqueza, la fama e incluso el hedonismo. En sí, la soberbia, el orgullo, la indiferencia que van subiendo en la oscuridad y no permiten que uno se ocupe de lo único y verdaderamente importante e interesante para la vida de todo ser humano. Jesús, el Señor, razón por la cual se debe disponer y abrir el alma a la óptica de la sencillez y humildad si quiere entender y conocer y seguir a Dios. Solo se conoce al Padre si Cristo, el Hijo, se lo revela a uno, y solo se conoce a Jesús si es capaz de hacerse como niños, humildes, sencillos y respetuosos. Entonces, ha de elevarse una súplica al Dios Trino para que nos regale el don de vivir la misma experiencia de María Santísima, nuestra Madre, quien obedeció e hizo la voluntad divina, al igual que lo hizo Jesús en esta vida terrena para proclamar las grandezas que hace Dios en la vida del humilde y sencillo de corazón y atacar la soberbia y arrogancia que se anida a veces en nuestra alma. María Santísima dijo a Santa Faustina: «Hija mía, por mandato de Dios he de ser tu madre de modo exclusivo y especial, pero deseo que también tú seas mi hija de modo especial. Deseo, amadísima hija mía, que te ejercites en 3 virtudes que son mis preferidas y que son las más agradables a Dios. La primera es la humildad. Humildad y todavía una vez más humildad. La segunda virtud es la pureza y la tercera es el amor a Dios. Siendo mi hija, tienes que resplandecer de estas virtudes de modo especial. Y esto es lo que tiene que vivir o tenemos que vivir todos. Claro que se lo da de una manera especial de esta mujer que hoy en día es santa, pero ciertamente tendríamos que ser esos modelos nosotros de virtud que hace posible que realmente destaquemos, no por nuestras maneras de a veces, y perdonar que lo diga, no educadas, decimos cosas, expresiones, miradas, actitudes que no son realmente pues educadas o purificadas por el amor de Cristo, sino más bien sale de mí mismo, de ese mundo mío de que yo pues tengo esas pasiones, esos gustos, esos deseos personales, pero que no están dirigidos hacia el bien, sino que están dirigidos hacia el egoísmo. Y termino con estas palabras de hoy del Evangelio, llenas de ternura y esperanza, para que no caigamos en el desánimo en esta lucha, en hacer siempre el bien, aborreciendo el mal. Y por eso las palabras de Cristo son llenas de amor y de fortaleza. Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso, porque mi yugo es liviano y mi carga ligera. Que así sea, hermano, que con la gracia de Dios podamos cumplir esa voluntad de aquello que Dios nos va revelando en esa sencillez y en esa humildad a cada uno de nosotros.